Llegó el momento de dialogar, de decir las cosas claras, tal y como son. Esto es Desde Mérida, un programa para platicar de temas sociales, políticos y económicos que interesan a nuestra ciudad, a nuestro estado y al país. Noticieros Cadena Raza presenta Desde Mérida con Bernardo Orlais y Rodrigo Menéndez. Desde Mérida, comenzamos. Muy buenos días, estamos transmitiendo desde Mérida para todos los radioescuchas de W Radio en el 90.9 de FM. El día de hoy se encuentra con nosotros en el estudio Luis Correa Mena, exalcalde de Mérida. Saludo a mi amigo y colega Rodrigo Menéndez. Rodrigo, buenos días. Muy buenos días, Bernardo. Pues todo tranquilo esta semana, ya nada más el rezago de la elección. Faltan 8 días para las Olimpiadas. Así, eso es lo que está moviéndose ahorita, más de la elección federal, que es la que estamos viendo con algunos ajetreos, que la local ya está prácticamente planchada. Sí. Luis Correa Mena, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Coincides con ese comentario? Auditor. ¿Ya está esto planchado? Pues prácticamente todo en lo local, no solo en Yucatán, sino en todo el país, salvo unas cuestiones de apelación en Jalisco, específicamente en Guadalajara, cosas realmente menores proporcionalmente hablando. Por supuesto, para el que está en una población donde está impugnada la elección, pues es todo, ¿no? Pero proporcionalmente hablando, pues solo está por resolverse en el tribunal la cuestión de la elección federal, que bueno, pues también lo es todo, ¿no? Oye, Luis, en este proceso electoral, ¿tuviste alguna sorpresa? ¿Hubo algún hecho que a ti te hubiera sorprendido? ¿O todo caminó, todo se dio como en alguno o dentro de alguno de los escenarios que tú habías visualizado? Mira, la verdad es que los escenarios visualizados inicialmente pueden haberse modificado de manera sustantiva al final de la elección. Pero sorpresa no es que el escenario antes del proceso electoral sea diferente del que queda después de las elecciones, sino que no se atiendan las señales que se van produciendo durante la campaña. Yo siempre digo que se diga sorprendido aquel que yendo por la carretera, viendo con suficiente anticipación las señales de curva peligrosa, no doble la guía y se salga y se diga sorprendido, pues es absurdo, ¿no? Sorpresa no la hay si se estuvo viendo las señales que durante la carretera fueron apareciendo. ¿A qué me refiero yo? Podemos hablar de la elección municipal, de la estatal o de la federal, cualquiera de ellas. Pudiéramos pensar, por ejemplo, en la estatal, que inicialmente en la competencia, hablando del mes de marzo, pudiera haber una ventaja de 20-25 puntos porcentuales. Incluso el mismo Partido Acción Nacional reconocía que pudiera haber una ventaja o una desventaja para el PAN y su candidato respecto al candidato del PRI para gobernador de esa dimensión. Finalmente no es el escenario que definieron los electores el 1 de julio. Es un escenario de menor diferencia, de mucha votación, o sea, más de 100,000 votos de diferencia, pero son 10 puntos porcentuales. Sorpresa, pues si te quedabas con la fotografía de antes del inicio del proceso electoral de toda la campaña, pues sí hubiera sido una sorpresa. Si seguiste viendo señales durante todo el proceso, veías que esa diferencia se había cortado, que el Partido Revolucionario Institucional, que inicia con un muy buen poderío, llamémosle electoral, va teniendo fracturas en distintos municipios del interior del estado, va acortándose la diferencia en Mérida, etcétera, etcétera, hasta que se llega al escenario de 10 puntos porcentuales, que es el resultado electoral. Por eso para mí no fue sorpresa, no porque sepa lo que iba a suceder, sino conforme se andaba el camino, Rodrigo, iban apareciendo otros signos. Es el caso de Mérida. Pues Mérida yo creo que empezó el 29 de marzo, de abril, perdón, la campaña pública con una gran ventaja del PRI en Mérida, que fue perdiendo a lo largo de la campaña, y que el PAN se fue posicionando mejor durante la campaña, y hacia el final se veía, lo menos que se podía prever es que iba a ser una elección cerrada, que podía caer el resultado a cualquiera de los dos lados, sí, dependiendo de la asistencia de votantes por un lado y de la operación priista por el otro.
Bueno, finalmente una gran participación y una operación disminuida en favor de determinado candidato, dio el resultado que vemos. No es sorpresivo, a menos que nos hubiéramos quedado con la fotografía de 2 meses antes, si hubiera sido una sorpresa, no solo por el ganador, sino por el cambio enorme de votantes. Oye, Luis, pero sí puede ser sorpresivo la diferencia de votación entre el candidato a gobernador y el candidato a alcalde. Bueno, eso más que ser sorpresivo, sí es de alguna manera histórico. Es decir, el candidato del PRI gana a Mérida y el candidato, pues, a la alcaldía. Sí, el diferencial de votación en Mérida frente a un mismo electorado, un mismo día, un mismo territorio, fue de más de 50,000 votos entre el candidato del PRI a la alcaldía y el candidato del PRI a la gubernatura. Eso es insólito en las elecciones de Yucatán, ciertamente. Sí se podía prever un voto cruzado. La dimensión, pues de alguna manera es impactante, pero bueno, ya se veía venir que podía ser así, ¿no? Tú preguntabas en la calle y la gente, incluso que iba a votar por el PAN, te decía, en el caso del candidato a gobernador, no me desagradó tanto o me gustó. No es una sorpresa porque no lo conocía, lástima que no tiene posibilidades. O sea, la misma población que iba a apoyar al PAN en la candidatura a la alcaldía de Mérida veía que el candidato a gobernador no tenía posibilidades en Mérida. Y entonces se da un voto diferenciado. Eso es lo de que de alguna manera. Pero si no tenía posibilidades, deciden votar por el otro, es lo que nos estás diciendo. En algunos casos sí. En algunos casos optan por un voto a favor de. Sí. Y acuérdate, tú eras, creo que estabas en el PAN, en el CEN del PAN, cuando Puebla. ¿Te acuerdas que la percepción era que iba a ganar el PAN con Jorge Osejo, en los cejos de Jorge Osejo? Y todos decían que iba a ganar el PAN, sí, pero y a la hora gana el PRI. Lo que pasó que la percepción era tan contundente a favor de Jorge Osejo que provocó una inasistencia a las urnas en esa ocasión. O sea, una cosa es la gente que estaba dispuesta a votar por Jorge Osejo, pero no acudió a ratificarlo en las urnas. Hubo un partido de fútbol. Y el PRI sí movió su votación y terminó ganando el PRI. ¿Por qué no sale en esa elección? ¿No sale qué? Una mezcla. Es una mezcla de factores. Es una mezcla de factores que pudiéramos de alguna manera englobarlo en falta de motivación. Es una falta de motivación producto de la decepción. O sea, si un partido de fútbol puede en un momento dado más en el ánimo de la gente que el salir a votar. O es ya, digamos, iba a ser ese desánimo que se convierte en una especie de flojera o en una manera reactiva. No, ahorita que está hablando de fútbol, creo que vieron la alcaldía como que era el América Chivas y vieron la gubernatura como si fuera el Monterrey contra Rayados, contra Tiburones, ¿no? Y entonces, pues, sí, acá ya va a ganar Monterrey. El otro caso era el que estaba bueno, ¿no? Sí, mira, yo te diría, hablando de fútbol, y cuando estabas haciendo el planteamiento, yo dije varias veces no. Desde mi óptica, no hay partido de fútbol que evite que los electores vayan a las urnas. Hay un electorado decepcionado que se queda a ver fútbol, que no es exactamente lo mismo. Fútbol. Que no es el fútbol lo que lo motiva a no votar, sino es la falta de motivación para votar que lo hace quedarse a ver el fútbol. O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque la gallina es la que pone los huevos y en este caso es el desanimado el que no va a votar, y luego en qué ocupa su tiempo es otra cosa. Puede ir a Nimaya o puede quedarse a ver el fútbol, ¿no? Su ocupación del tiempo es diferente. No creo que haya algo que motive tanto para dejar de ir a votar si uno está plenamente consciente, primero, de su deber, y en segundo lugar, porque no solo es estar consciente del deber, es estar suficiente motivado por los políticos en competencia para acudir a depositarle la confianza a uno de ellos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que evita que la gente vaya a votar? Principalmente para mí,
es la falta de motivación del electorado respecto de los políticos y la política. Oye, pero, perdón. Este 1 de julio sí hubo una gran motivación. Una gran motivación, me parece que lo alentó la competencia que se fue cerrando en todos los espacios políticos, en todo el país. Vamos, porque esta elección, o sea, si tú comparas cómo termina la elección presidencial, no tiene nada que ver con los números. Dicen finalmente que el diferencial fue de 7 puntos respecto de las encuestas. No. Vamos a partir de las encuestas cuando esto empieza. Peña Nieto tenía 53 puntos porcentuales de acuerdo a las encuestas y Andrés Manuel tenía 18. Estaba en tercer Durante lugar. 2 o 3 meses, sí, pero Andrés Manuel no pasó en las encuestas todos nacionales. Esperaban que se iba a cerrar. O sea, tú hablabas con gente que tiene experiencia en campañas electorales, tantos perredistas, panistas o pristas, y decían, este es el escenario del principio. Obviamente se tiene que cerrar en la medida en que vayan avanzando las campañas. Todos esperaban que se cerrara. Nadie esperó que se cerrara tanto, porque mucho tiempo mantuvieron un diferencial de más de 20 puntos porcentuales. Un mes y medio antes, escuché a gente enterada de las campañas que iba a estar cerrándose a 3 puntos. Es más, 7 puntos fueron bastantes. Sí. Pero holgados, también, ¿no? A lo que esperaban. Gente que tenía los números. Comparado con la anterior elección, donde Felipe Calderón y Andrés Manuel, es amplísima la ventaja esta. Sí, pero lo que tú estás diciendo, Bernardo, me parece que no es en contra de lo que yo señalo, sino al revés. Abundas con un dato en que la campaña se fue cerrando, se fue animando. ¿Qué es lo que yo digo? Finalmente el ánimo es lo que provoca gente en las urnas. Si no hay ánimo, es nada más el que moviliza, lleva a los suyos y se acabó. El ánimo en una campaña principalmente le abona en favor de la oposición, quien sea, el candidato quien sea de la oposición, del partido que sea. El ánimo en una campaña hace al electorado salirse de su casa para tratar de ganarle la elección a quien supuestamente es el favorito. Oye, Luis, pero también tienes... Y es lo que acorta las distancias. Tienes el caso de que se rompe un mito, o no sé si consideras... Cada vez que el electorado pasa del 60%, gana el PAN. Cuando es menos, gana el PRI. Ahorita fue el 70% y ganó Rolando Zapata. Sí, mira... Y en el caso de Mérida... Sí es de alguna manera un mito en el que yo personalmente no creía. A mí, yo creo más en el ánimo en la calle. Eso me dice mucho más que algunas estadísticas que no siempre que no llegan a ser regla inclusive, ¿no? Pero bueno, hay quienes creen en este dato que tú señalas y obviamente esta elección no correspondió a eso. En Mérida sucede junto con el voto cruzado, tú señalas solo el aspecto del candidato a gobernador, candidato a alcalde. No. Yo señalaría más aún en el espacio territorial del municipio de Mérida, con el mismo electorado, el mismo día, el PRI ganó la elección a gobernador, la elección a presidente de la República, la sumatoria de candidatos a diputados locales y la sumatoria de candidatos, y digo sumatoria porque son varios, en el caso de Mérida son prácticamente 7 distritos locales y son 2 distritos federales, y en todas esas elecciones ganó el PRI, sumados esos votos, y en el caso de la elección a presidente municipal la ganó el PAN. Entonces aquí se dio una elección muy asistida por ciudadanos, o sea, una gran participación que no tiene nada que ver con lo que se señalaba, o lo que señalas como un mito de que a mayor porcentaje de votación, mayor certeza o probabilidad de triunfo del Partido Acción Nacional. Aquí no se dio así. Lo que se dio, para mi gusto, claramente un electorado que dijo, en ese changarro, regrésenme esos muchachos que lo hacen mejor. Es decir, en el ayuntamiento quiero al PAN. ¿Y todo lo demás? O sea, ¿qué motivó a eso? Pues son una serie de factores. El principal, desde mi óptica, yo señalo que es una evaluación de desempeño. Algunos le llaman castigo. Para mí castigo es un elemento no es el elemento principal, porque si fuera castigo a un partido político, ¿cómo no afectó todas las otras elecciones que he mencionado? Nos vamos a un corte comercial y regresamos con Luis Correa Mena aquí desde Mérida. Volvemos.